Una de las disciplinas en las que Python es el rey es la ciencia de datos. Si queremos profundizar más en este ámbito, debemos conocer una de las librerías por excelencia del campo de data, la librería Pandas. En este vídeo vamos a ponerla en práctica y vamos a aprender a crear la estructura de datos más importante y más utilizada que Pandas posee, el archiconocido Data Frame. Soy Rosa Esteban Hernáiz y esto es Garage Code Pills. Lo primero, como siempre me gusta hacer, ¿qué es Pandas y quién o quiénes la han creado? Pandas es una librería de Python que se utiliza para el manejo y análisis de estructuras de datos, a través de la que podemos realizar operaciones como leer y escribir ficheros en múltiples formatos o crear conjuntos de datos a los que acceder por índice o columnas. Estos conjuntos de datos podemos reordenarlos, dividirlos o combinarlos, y además Pandas trabaja de una manera muy eficiente, tanto que ofrece su mejor rendimiento cuando el número de filas es de más de 500.000. Tenemos Pandas entre nosotros desde el año 2008, año en el que su creador, Wes McKinney, empezó a desarrollarla. Este creador de Pandas es también el autor de uno de los libros más famosos y es un libro de cabecera para todos aquellos a los que os interese el análisis de datos, que es el libro, seguro que a muchos os suena, Python for Data Analysis. Presentada Pandas, sus usos y hasta Wes McKinney, vamos a conocer algunas de las operaciones más interesantes que podemos hacer con ella. Vamos a hacerlo en Jupyter Lab, que es una interfaz web en la que vamos a crear un Jupyter Notebook, que es un cuaderno en el que podemos escribir y ejecutar código Python, y al mismo tiempo también podemos complementarlo con texto en formato Markdown, creando así una documentación de nuestro código. Entonces, para que todos partamos del mismo lugar, tenemos que tener instalado Jupyter Lab, que lo podemos hacer o a través de Anaconda o a través de pip, como queráis. Una vez dentro de Jupyter Lab, yo he creado un cuaderno en el que únicamente he agregado una serie de textos en formato Markdown. Aquí, si pinchamos aquí 2 veces, vemos aquí Markdown, formato Markdown, ¿de acuerdo? Simplemente para seguir el guión del vídeo, una documentación que nos va a servir para nuestro código. Importante, dicho esto, tanto este cuaderno, este Jupyter Notebook, como los datos que vamos a utilizar para crear nuestro data frame, los vais a tener todos en el repositorio asignado a este vídeo de Garaje de Ideas, que vais a poder verlo en la cajita de la descripción. Entonces, vosotros simplemente cuando entréis a Jupyter Lab le dais a crear un nuevo cuaderno, pincháis aquí y se os creará automáticamente un cuaderno que contenga ya las celdas en las que vosotros podéis escribir y ejecutar código Python. Vamos ahora a nuestro cuaderno, al que yo ya he creado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para utilizar una librería cuando queremos utilizarla en Python? Pues evidentemente importarla. Entonces vamos a decir import pandas, vamos a importar nuestra librería con el alias pd, como dice la convención. Entonces, vamos a ejecutar esta celda, y dos formas de ejecutar una celda en un Jupyter Notebook. ¿Cuáles son? La primera, a partir de esta tecla, de la tecla Run, y la segunda, a partir de un comando, Shift Enter. Si yo pulso Shift y a continuación Enter, se ejecuta esta celda. Es muy cómodo porque conforme vas cogiendo soltura, le das a Shift Enter rápido y se ejecuta automáticamente. Ni siquiera hace falta venir esta tecla, pero es bueno saber que con esta tecla también se ejecuta la celda. Entonces, hemos ejecutado esta celda y por tanto ya se ha importado la librería Pandas a nuestro proyecto. Vamos ahora al objetivo principal de este vídeo, que es crear un data frame. Un data frame, como hemos dicho anteriormente, es la estructura más importante de la librería Pandas. Pandas tiene 3 estructuras de datos, que son series, data frame y un panel. Y en este caso, data frame es una estructura bidimensional, que vamos a ver ahora en formato una tabla de datos, como la que estamos acostumbrados a ver habitualmente, siendo esta la estructura de datos con la que más habitualmente vamos a trabajar en Pandas. ¿Cómo se crea un data frame? Pues lo vamos a hacer a partir de 3 conjuntos de datos diferentes. Vamos a crear un data frame a partir de un array. Si tenemos un array de datos, ¿cómo podemos crear un data frame a partir de este? ¿Cómo podemos crear un data frame a partir de un diccionario? Y luego, si tenemos un archivo CSV, también vamos a ver cómo a partir de este archivo CSV podemos crear nuestro data frame gracias a la librería Pandas. Entonces, dentro del proyecto, en el que, como digo, vuelvo a insistir, lo tenéis en la cajita de la descripción importante para acceder a estos datos, simplemente vosotros tenéis que copiarlos como voy a hacer yo y ya está. He agregado, dentro de la carpeta datos, una serie de datos que en este caso, con un guiño a la geografía española, para que así la practiquemos, son datos sobre comunidades autónomas, es decir, las 17 comunidades autónomas, su población y sus capitales. Entonces, vamos a hacer lo mismo que tenéis que hacer vosotros, que es copiar este array y nos lo llevamos a nuestra celda de nuestro cuaderno. Entonces, vamos a la celda esta y entonces, ¿cómo creamos un data frame? Pues tenemos en primer lugar que utilizar la librería Pandas. Para ello,
cogemos esta variable que contiene toda la funcionalidad de la librería PD y la función DataFrame. Utilizamos la función DataFrame y así hemos creado un DataFrame en Pandas. Es así de sencillo. Ahora le queremos agregar a este DataFrame, que con esta función lo tenemos vacío, unos datos. ¿Qué datos? Pues los que tenemos contenidos en esta variable datos, que equivalen a todo este array de datos. Entonces, simplemente como primer parámetro de la función le pasamos la variable datos que corresponde a este array. Dicho esto, vamos a continuación a crear una variable, que la convención también es poner df de DataFrame, y a esta variable le asignamos todo el contenido del DataFrame. Simplemente decimos df y ejecutamos la celda, Shift Enter, recordamos, y vemos cómo automáticamente se crea nuestro DataFrame, nuestra tabla de datos. Entonces, ¿qué ha hecho aquí Pandas? Pandas, de forma automática, lo que ha hecho es crear un índice. A la izquierda, como vemos, esto van a ser un conjunto, el índice, los índices que van a corresponder a cada fila, y arriba también ha creado un nombre para la columna. Entonces, en este caso, lo que ha hecho es poner simplemente 0, 1, 2 y así seguiría hasta el infinito, hasta el número de columnas que tengamos, porque nosotros no le hemos indicado qué nombre queremos ponerle. Entonces, en este caso queda pues, un poco bastante feillo que no tengamos encabezados, que no tengamos título a estas columnas. ¿Cómo podemos agregarle un título a nuestras columnas, de acuerdo, de nuestro DataFrame? Pues vamos de nuevo a los datos, porque tenemos aquí un array con los encabezados que queremos ponerle. Para ello, nos lo traemos a nuestra celda. Así que tenemos la variable que contiene este array con los datos. Y entonces, ¿cómo le agregamos un encabezado a nuestras columnas? Pues simplemente le pasamos como segundo parámetro columns y le decimos que columns tenga el contenido de la variable encabezados. Le damos a ejecutar, recordemos Shift y Enter, y automáticamente Pandas se encarga de ponerle ya el título a nuestras columnas. Así de sencillo es crear un DataFrame a partir de un array. Ponemos el array en esta variable datos, simplemente pues creamos el DataFrame y dentro de la función como primer parámetro le pasamos los datos y como segundo parámetro le pasamos, en caso de quererlo, el título de nuestras columnas. Así de sencillo. Vamos a ver ahora cómo se crea un DataFrame a partir de un diccionario. Viajamos hasta el cuaderno donde tenemos los datos, ¿de acuerdo? Antes habíamos cogido el array, ahora cogemos el diccionario, que lo tenemos aquí preparado. Copiamos y lo pegamos en esta celda, al igual que hemos hecho anteriormente con el array, y vamos a crear un DataFrame a partir de este diccionario. En primer lugar, creamos un DataFrame como antes, de la librería Pandas, la función DataFrame, y dentro del DataFrame, ¿qué le pasamos como parámetro al DataFrame? Pues el diccionario. Vamos a ver qué pasa si le pasamos el diccionario. Entonces, este contenido del DataFrame lo asignamos a la variable df por convención, nombramos df, ejecutamos y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ejecutamos esta celda y vemos que, al igual que ha hecho en el array, nos ha puesto un índice de forma automática, nos ha colocado correctamente los valores, pero es que ha hecho algo más interesante todavía, que es que de forma automática ha puesto el nombre de las columnas, el título de las columnas, el encabezado, cosa que antes en el array hemos tenido que especificarle, por favor, que nos pusiera en columnas estos valores, y aquí simplemente pasando del diccionario Pandas ya ha entendido que forma pues, clave valor del diccionario, que la clave es el título de la columna y el valor pues es el conjunto de valores asignados a esa columna. ¿No es súper sencillo crear un DataFrame a partir de un diccionario? Simplemente como parámetro se le pasa el diccionario y Pandas se encarga de hacer todo lo demás. Vamos ahora a ver cómo se crea un DataFrame a partir de un archivo CSV. Para ello os hemos dejado dentro de la carpeta datos, ¿de acuerdo? Que se encuentra aquí dentro del repositorio. En la carpeta datos os hemos colocado un archivo CSV, que es este, que tiene la siguiente forma. Entonces, vamos a nuestro cuaderno para crear un DataFrame a partir de este archivo. Entonces, de la misma forma que antes, la librería Pandas, y ahora no vamos a utilizar la función DataFrame, sino que vamos a utilizar una función que es readCSV. Y como parámetro que le pasamos, pues la ruta donde se encuentra nuestro archivo. Nosotros tenemos que tener en cuenta ahora mismo la ruta, estamos en la carpeta pandas/garaje de ideas. Entonces, para ir a nuestro archivo que se encuentra dentro de la carpeta datos, tendremos que viajar hasta la carpeta datos y una vez dentro de la carpeta datos tenemos que poner el nombre del archivo completo. Vamos a ponerlo datos/ccaa/garaje de ideas y cuando digo nombre completo es nombre completo. .csv también tenemos que ponerlo. Entonces, vamos a asignar esto a una variable como estamos haciendo siempre, DataFrame, nombramos DataFrame y vamos a ejecutar esta celda para ver qué nos hace. Ejecutamos la celda
y nos crea el data frame de esta forma tan sencilla. Simplemente con la función read CSV y pasándole por parámetro la ruta donde se encuentra este archivo, nos crea de forma automática este data frame, poniéndole como título de las columnas la primera fila de nuestro archivo CSV. Otra forma muy sencilla de crear un data frame. Si tenemos un archivo CSV, lo podemos hacer así. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo podemos crear un data frame de una manera completamente fácil y para todos los públicos, en el que simplemente utilizamos la función DataFrame en el caso de un array o de un diccionario y le pasamos por parámetro este array o este diccionario según estemos ante un conjunto de datos u otro, y en el caso del archivo utilizaremos la función readCSV y le pasaremos la ruta. Es una manera muy cómoda de realizarlo y por eso Pandas tiene tanta potencialidad, por todas las funcionalidades que nos ofrece y también por lo intuitiva y lo sencilla que es de utilizarla. Es tan completa y extensa que vamos a publicar más contenido sobre ella porque después de crear un data frame tan cultural como este, pues debemos aprovecharlo para aplicar sobre él los métodos y las propiedades más interesantes de Pandas. Si ya sois amantes de Pandas, de Python y del código en general, nos vemos aquí, en Garaje de Ideas. Y por supuesto podéis darle a la suscripción y manita arriba si os ha gustado. Y bueno, podéis preguntaros, ¿por qué tengo yo que darle a la suscripción y a la manita arriba? Pues sinceramente porque no era nada fácil meter, como he tenido que meter con calzador, geografía en un vídeo de Python. Y solo por estudiar los habitantes de cada comunidad autónoma merece la pena quedarse.